Sea el Señor. Dice la Biblia en San Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué bendita palabra! Nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo puedo tener más presencia del Señor? ¿Cómo puedo yo estar delante de la presencia de Dios? A través de su palabra, guardando su palabra. Vea lo maravilloso, el Señor Jesús dando testimonio del poder de la palabra, que es como el medio o el certificado o el ticket, si usted lo quiere, hacia la relación estrecha con Dios Padre y Dios Espíritu y Dios Hijo, porque esto es lo que el Señor Jesús estaba diciendo a través de esa palabra. Ahora en esta tarde, que Dios me dé la gracia y la sabiduría para poder transmitirle a usted en esta tarde un mensaje con relación a el poder de la palabra, hermano, sobre, usted lo va a observar con relación a las Sagradas Escrituras y sé que usted va a quedar completamente convencido de que todo cristiano que ama al Señor tiene que amar su palabra. Y por amar su palabra no solamente es que estemos de acuerdo con que la palabra de Dios es fiel, es justa, sino que conozcamos su palabra y que nosotros a través de la palabra seamos bendecidos, seamos bendición y podamos traer a nuestra vida la presencia del Espíritu Santo y de nuestro Padre y el Hijo. Hay una gran maravilla en este mensaje, así es que yo quisiera que por favor usted vaya conmigo al Salmo 119 y observe por favor el versículo 101, Salmo 119, verso 101, hablando de las Sagradas Escrituras y de la palabra del Señor. Aquí nosotros encontramos prácticamente un símil entre lo que acabamos de leer en Juan 14, 21 al 23, hermano, y metafóricamente hablando, observe lo que dice aquí el salmista. Espero que ya lo haya encontrado. Salmo 119, 101 dice así: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartes de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oiga eso, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es la continuación del mensaje del domingo pasado, pero aún no es el fin, segunda parte. Nosotros estamos sumamente interesados y decíamos el domingo pasado que nos preguntamos constantemente y especialmente en estos momentos tan difíciles siempre nos preguntamos ¿qué nos depara el futuro? Y es una pregunta que no es solamente cuestión de esta generación, sino que de generación en generación, desde el inicio del mundo, se han hecho esta pregunta, porque están sumamente interesados. Decíamos también de que hay una especie de morbo espiritual con relación al futuro. Vimos y quedó establecido con relación a la palabra de que realmente conozcamos de la palabra o no conozcamos de la palabra, hay un gran interés, pero un interés grandísimo de saber qué es lo que va a suceder en el futuro. Lo vimos a través de las Sagradas Escrituras, en Mateo 24, en los primeros versículos del 1 al 3, y en Hechos 1, del 4 al 6, y después pasamos al 8. Observamos nosotros que el Señor Jesús les está ofreciendo la manifestación del Espíritu, la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu, la comunión con el Espíritu. Qué cosa más maravillosa para un cristiano maduro
no le importa nada más, después de ser salvo, no le importa nada más que tener la presencia completa del Espíritu Santo. Pero en ese entonces los mismos apóstoles, los mismos discípulos no entendieron eso. ¿Por qué? Porque estaban sumamente interesados en el futuro, a tal grado que nada que ver con la pregunta que le hicieron al Señor Jesús. El Señor Jesús presentando el Espíritu Santo y ellos bien interesados por saber qué les deparaba el futuro. Vemos que el Señor les volvió otra vez al camino y les volvió a hablar del Espíritu Santo. Obviamente después de darle la respuesta y decir que él no lo sabía, que solamente su Padre sabía la hora y la fecha. Dijimos también que no es sano para todo cristiano, realmente hijo de Dios, no es sano que nosotros estemos estableciendo fechas. Si hay alguien que establece fechas de la venida del Señor, hay que tener mucho cuidado con eso, porque se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, y no tomando en cuenta el anticristo y todo lo que está por llegar. Ahora, esto es lo maravilloso, que el Señor Jesús también aceptó preguntas, pero preguntas que tenían que ver con relación al tiempo y al momento y al cumplimiento, porque todo está establecido. Mire, Dios no crea que Él va resolviendo con relación a los problemas que le van saliendo. Eso es no creer en la omnisciencia de Dios. No, hay un plan ya establecido y un tiempo para cada cosa. Y ahí es donde el Señor nos permite a nosotros de una manera sana el poder hacer preguntas, como la pregunta que le hicieron al Señor en Mateo 24, le decía a usted del 1 al 3. Y esas preguntas, y el Señor las contestó con relación, y empieza en el versículo 4, con relación a las señales que van a estar antes de la tribulación. Porque en el versículo 6 y el versículo 8 de Mateo 24 lo deja bien claro el Señor. Y vamos a detenernos, en un momentito vamos a detenernos un poquito en eso. Lo deja bien claro que nosotros no tenemos por qué afligirnos ni amedrentarnos. Y Él nos explica que todavía no es el fin, pero ya entramos a esas señales donde toda la iglesia hoy sí tendríamos que estar deseosos, anhelosos de ver qué realmente nos depara el futuro. Hemos llegado a ese tiempo y a ese momento. Recordando un poco con relación a esto, encontré una porción bíblica que en cantidad de veces la había leído, pero no le había buscado muchas referencias, pero observé que lo que era San Juan 14, 21 y 23 y el Salmo 119, 101 al 105, realmente, hermano, es un símil con relación a un testimonio que el apóstol Pedro da en la segunda carta del mismo apóstol Pedro. Da esta, y creo que es una metáfora de lo que es el Salmo 119, 101 al 105. Pero déjenme leerlo, están en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 20. Dice así, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 20. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Dice el apóstol Pedro, está diciendo, no, todo lo que le hemos dicho del Señor, ¿verdad? No es inventado por nosotros. No son ningunos cuentos, ni leyendas, ni fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y aquí es donde entra en un testimonio que había sucedido allá en Mateo 17:5, el monte de la transfiguración. Versículo 17. Y de esto es lo que estaba hablando Pedro. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esta es la segunda vez que esta voz aparecía desde el cielo, desde la magnífica gloria. La otra vez fue en Lucas capítulo 3, 22, donde él es bautizado en el río Jordán. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo en forma corporal de paloma vino y se posó sobre él y los cielos se abrieron y dio las mismas palabras. Pedro está testificando que habían subido al Monte Santo y estando en el Monte Santo, encontrándose con Moisés y Elías, estaba ahí
cuando los cielos se abrieron nuevamente y escucha nuevamente esa voz. Y vuelve a dar el mismo testimonio. Pedro está diciendo, fíjese lo maravilloso, Pedro está diciendo, no nos estamos inventando esto, no son fábulas, no son cuentos, no son leyendas. Porque en aquel entonces, hermano, como el tiempo de hoy, había mucha gente, pero mucha gente que les contradecía, mucha gente que se mofaba, mucha gente que se burlaba del evangelio o de la palabra del Señor. Ahora, que usted vea gente que se burla de las cosas del Señor, eso no es nuevo. Si eso es antiguo como la misma humanidad. Hay gente que dice que Dios no existe. Entonces Pedro, aquí a sabiendas que hay detractores de las doctrinas de los cristianos, de los apóstoles, él está diciendo lo que nosotros estamos diciendo, lo vimos, lo escuchamos. Pero existe algo más maravilloso porque lo explica después. Y es el punto en el cual nosotros iniciamos con relación a la palabra. Porque de la misma boca del apóstol Pedro salió diciendo que ellos habían sido testigos, que estando en el monte de la transfiguración vieron no solo transfigurarse al Señor, sino que escucharon una voz que decía: este mi hijo amado, tengo un gran contentamiento con él, a él he escuchado. Y él está dando ese testimonio. Y más adelante dice, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, poniendo mucha atención, prestando toda la atención, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, lámpara es a mis pies, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y el lucero de la mañana no es nada más que nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que por favor prestemos mucha atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día que el Señor venga. Por eso es bien importante, si usted realmente dice amar al Señor, tiene que estudiar las Sagradas Escrituras. Mire, no soy el único que lo digo, lo creo de esta manera. Cristiano que no lee las Escrituras, oiga, está dudoso. Cristiano que no ama la palabra, vamos. Si el que ama la palabra es aquel que guarda su palabra, que ama la palabra. Ahora, si hay alguien que dice ser cristiano y no estudia la palabra y no ama la palabra y no quiere accionar con relación a la palabra ni vivir su nueva naturaleza, está bien dudoso de que sea realmente un discípulo o un cristiano. Pero Pedro estaba diciendo a los detractores, porque era el testimonio de ellos, el testimonio de Pedro, de Juan y Jacobo. Eran los tres que estaban con él en el Monte Santo con el Señor Jesús. Ellos vieron y ellos lo dijeron. Pero vaya, los detractores pudieron haber dicho, no, pues eso se lo podrían haber inventado ustedes. Eso se lo podrían haber inventado. Pero Pedro dice, bueno, tenemos también la palabra, el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Esto es lo maravilloso. En la revelación divina de Dios, lo que Dios quiera que nosotros sepamos, Dios permite milagros, permite que se levanten movimientos maravillosos, que esté el don del Espíritu, que se manifiesten los regalos del Espíritu, los dones espirituales, que haya esa manifestación maravillosa que trae a muchos de nosotros experiencias que mueven bastante nuestro ser y que tenemos hermosas, pero hermosas experiencias con el Espíritu Santo. Pero eso te lo puede refutar quien sea. Es más, hay mucha gente diciendo que no creen esto, no creen lo otro, no creen lo otro, aunque esté establecido en las Sagradas Escrituras. Pero la mayoría de veces la experiencia personal está dudoso. Y esto es lo que Pedro estaba diciendo. Nosotros lo escuchamos, nosotros lo vimos, dando testimonio, y los verdaderos cristianos creemos que eso sucedió de esa manera. Lo creemos. Pero los detractores prácticamente pudieron haber dicho no. ¿Quién sabe si realmente ellos vieron eso o nomás se lo inventaron? Como cuando el Señor Jesús murió, resucitó al tercer día.
¿Qué dijeron los detractores? ¿Qué dijeron la religión organizada? Que los discípulos se habían robado el cuerpo. Pedro está defendiendo aquí realmente su fe, la palabra del Señor, y acude a un elemento que no se puede refutar. Y yo lo he comprobado como pastor. Lo he comprobado cuando estoy tratando de aconsejar a alguien y le estoy aconsejando y le estoy diciendo lo que considero, lo que pienso, lo que le conviene, le estoy diciendo y ellos refutando. Sí, pastor, pero mire que usted si supiera y que si estuviera en mis zapatos y que esto y que el otro y que el otro. Entonces, bueno, excelente, mira, espérame. Voy a la palabra y le digo, mira, ¿qué dice aquí? Entonces ellos al leer entran en convencimiento y ya no dicen nada. Solo dicen, bueno, bueno. Pedro estaba diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. Y esto es lo maravilloso. Si usted estudió la palabra, se va a dar cuenta que 332 profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesús. 332. Hay gente que se atreve a decir que con tres profecías que se cumplan en una persona es algo sobrenatural. Ahora imagínense 332 de las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Si realmente usted tiene cierta duda con relación a las Sagradas Escrituras, usted necesita estudiar la Escritura de una manera bastante objetiva. Se lo dije el domingo pasado, hermano, la fe en el Señor no es ciega, es comprobable, se puede comprobar. Por eso es que cuando usted va a las Sagradas Escrituras y ve con relación a lo que la Biblia decía del Mesías que habría de venir, y usted empieza a ver realmente con un estudio, pero sincero, algo veraz, usted va a observar aquella gran cantidad de profecías que se empiezan y se empezaron a cumplir y se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué nosotros vivimos para el Señor? ¿Por qué tenemos tal comportamiento? Bueno, número uno, porque el Señor nos transformó y nos cambió. Sentimos la gran necesidad, la premura de vivir para Dios. Es nuestro principal objetivo. Ahora, mucha gente no puede sentir eso. Incluso en cierta manera se mofan de nosotros y nos dicen que parecemos nosotros cucarachas, que solo queremos pasar metidas en el templo. Pero es que es nuestra manera, es nuestra naturaleza. Y vaya que familiares de nosotros, tal vez cónyuges, hijos, no lo ven desde ese punto de vista. Y es triste, porque las Sagradas Escrituras nos llevan a nosotros a entender y comprender que la palabra de Dios pasa a ser nuestro pan, nuestro alimento, nuestro todo. Ahora no hay ningún problema con eso, porque este pan, todo nos dice cómo debemos nosotros actuar en la vida. Y esto es lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. Es necesario que usted le ponga muchísima atención, dice, a la profecía, o sea, a la palabra dada por Dios a hombres. Es cierto que le escribieron inspirados con el Espíritu Santo, pero esas palabras fueron puestas para nosotros, para que no nos tropecemos en la oscuridad. Lámpara es a nuestros pies, la palabra del Señor. Aquí entonces está diciendo el apóstol Pedro que hay una palabra profética que es la más segura, a la cual hacemos bien si nosotros lo atendemos. ¿Por qué? Porque va a ser una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mire el lugar y el momento oscuro que estamos pasando. Es sorprendente cómo esta situación de este coronavirus ha venido a transformar el mundo completamente. El mundo. Aquí tenemos que abrir nuestros ojos, nuestros oídos, ver realmente que yo me sorprendo de esto. Si usted ve películas, si usted ve el periódico, se escucha la radio, si ve la televisión, cuando ellos hablan de fin del mundo, siempre usan palabras como apocalíptico o apocalipsis o hambrunas a nivel bíblicas. Entonces digo, si este montón de gente que no conoce de Dios tiene esa manera de hablar, que pareciera como que sí ha de conocer del Señor, usted se va a sorprender que hay un montón de cristianos que están viviendo este tiempo como que, no, hombre, esto está chévere. En fin, ya vamos a salir de esto y le vamos a dar con todo después. Si usted observa las Sagradas Escrituras, no, esto no va a ser igual. Todo el mundo está luchando y batallando para lograr la normalidad. No hay tal cosa, no va a haber normalidad.
nos vamos a ir adaptando, como se lo dije el domingo pasado. ¿Qué más pandemia que el SIDA? 2016 murieron 100 millones un millón de personas. 2016, 1 millón de personas. ¿De qué país? De todos los países. Pandemia. ¿Qué es lo que hicieron fue, o qué es lo que hicimos como raza humana? Acomodarnos y adaptarnos. Pero no podemos esconder que son cientos y miles y millones de gente que está infestando. Y después de esa viene otra, después otra, después otra. ¿Qué es lo que sucede? La iglesia necesitamos nosotros ver los tiempos que estamos viviendo y empezar, hermano, no como fanáticos, porque es el bendito problema también de la iglesia, que hay mucha gente que empieza a soltar cosas que escuchó, no lo pasa por filtro la oración, no, realmente no investigan, no lo hacen objetivo con las noticias que han sucedido, que están sucediendo hoy, las que sucedieron en el pasado, lo que están diciendo del futuro. No hay una investigación, no hay una búsqueda a través de la oración que el Espíritu les revele, y se empieza a decir un montón de cosas. Mientras yo hacía este estudio, hermano, me encontré y sentí un dolor en mi corazón, porque con pruebas bien tangibles me demostraron que hay pastores que realmente yo estimo mucho por todo su trabajo que han hecho, pero desafortunadamente hablaron cosas que no se cumplió. Y ese es debería de ser el temor de todo cristiano. Constantemente, desde que empezamos esta serie de estudios, con mucho amor y respeto, algunos hermanos se me han acercado y me dicen: pastor, ya era tiempo que predicara de eso. Entonces, que todo tiene su tiempo. Yo me recuerdo haber predicado cosas así, pero yo no me voy a detener ahí. Pero ha llegado el tiempo. Pero tenemos que ser sumamente objetivos y olvidarnos un poco del fanatismo y decir un montón de cosas que se oigan alarmantes, bonitos. Es que eso vende, lo alarmante. Usted predica un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, y la gente no le gusta. No voy a poner un tema ahí que pastores sinvergüenza que se están robando el diezmo. Hombre, tienen visitas y no hay temor. Porque cuando dicen pastores, ahí van todos los pastores en la colada. Es el tiempo, es el momento. Necesitamos ser muy objetivos, pero estudiar la palabra. Estudiar, poner mucha atención. Entonces, en la revelación divina que el Señor nos está haciendo a nosotros, o sea, a través de la profecía, toda la palabra que Dios dio, los hombres la escribieron inspirados por el Espíritu Santo, esa palabra, dice Pedro dice, pueden refutar lo que sea, pero la palabra no la pueden refutar. Especialmente si amamos a Dios. Tenemos que poner mucha atención. ¿Ve? No solamente por saber, sino porque dice aquí bien claro que va a ser una antorcha para aquellos días oscuros. Estos son los días oscuros. ¿Cómo usted le va a dar una palabra a sus hijos que sustente? ¿Ve? Porque usted de repente, con mucho deseo, con mucha intención, agarra la Biblia y trata de explicarle algo a sus hijos. Pero sus hijos están viendo otra cosa en la televisión. Están viendo las noticias y están viendo todo eso. Entonces yo digo, hermano, no hay nada que temer, hay que investigar. Todo lo que va a suceder en el mundo, ya el Señor lo explicó en las Sagradas Escrituras. Pero nosotros tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo y trabajar en esta clase de temas, pero a conciencia, una vez más, sin extremismos. Ahora, cuando le dije a usted que la palabra es más fiable, o la profecía es más fiable, como dijo el apóstol Pedro, más fiable que incluso los milagros, porque vea qué milagro más maravilloso en el monte de la transfiguración. ¿Qué más, cosa más maravillosa? Ver el rostro del Señor transfigurándose. Los cielos se abren y una voz del cielo. ¿Qué cosa más maravillosa, más linda? Pero Pedro mismo dice, una palabra profética, la más segura, más segura. ¿Por qué? ¿Por qué más confiable? ¿Por qué más confiable la palabra profética que los milagros? Porque los milagros no solamente vienen de parte de Dios, y eso hay que reconocerlo. El enemigo también usa esas cosas. ¿Cómo la ve usted
que yo le dije el domingo pasado, de una lista que le presenté de gente que dicen ser hijos de Dios y el mismo Cristo, yo le dije, no, estos son charlatanes con relación a los que han de venir. Porque van a venir unos con un poder que hasta los escogidos van a ser ciertamente confundidos. ¿Por qué? Porque van a haber milagros. Pero yo veo a Satanás obrando milagros, pero no lo veo glorificando a Dios ni diciendo mucho menos que Jesús es el Hijo de Dios y el único camino para la vida eterna. No lo veo. La palabra más segura. ¿Cuánto error nosotros hemos cometido por andar detrás de los milagros y no por el hacedor de milagros? Poniendo la confianza. No, a mí me encantan los milagros. Deseo ver más milagros. Pero yo necesito conocer más de las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde nosotros tenemos que meternos. Dice estar atentos a la palabra del Señor Jesús. Si usted observa y en su casa busca a través de las Sagradas Escrituras, usted va a descubrir esa gran cantidad de milagros y profecías que simple y sencillamente, ¿verdad?, confirmaron que el Señor Jesús es el Mesías. Era el Mesías. Y ahí tenemos nosotros, ¿verdad?, la palabra infalible. Volvamos entonces a nuestro texto para ir terminando con relación a este tema. En Mateo 24:6, que nos quedamos el domingo pasado, dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Discutimos eso. Yo quedé bastante sorprendido de cómo mucha gente no sabe ni siquiera lo que sucedió en el siglo XX. Se perdieron casi 120 millones de vidas en esas guerras. Pero ¿cómo va a aprender hoy, hermano, que ese número no es nada comparado en el orden cronológico de las señales que siguen? Porque primero oiremos de guerras y rumores de guerras, pero el Señor dice: mirad que no os turbéis, bendito sea el Señor, porque siempre está tratando de cuidar, de fortalecer, de darle confianza a sus hijos, que sigamos nosotros confiando en Él, porque fiel es el que lo prometió. Él dijo que iba a guardar nuestro depósito. Y es maravilloso que usted cada día crezca en esa gracia. Estudie la palabra, ore, porque el Espíritu Santo se va a encargar de darle eso que usted no puede conseguir por usted mismo. ¿Qué? La paz, la seguridad, esa confianza que deberíamos de estar recibiendo y sintiendo todo hijo del Señor. Porque si ciertamente en usted hay temor, hay miedo, esos espíritus no provienen del Señor. Y solo el hecho de que usted desee que desaparezcan, no van a desaparecer. El único que tiene el poder para poderle quitar eso es el Señor, a través de su palabra, la confianza que usted tenga en la palabra. Se lo he dicho repetidas veces. Cuando los discípulos y el Señor iban atravesando este mar, iban en la barca, este lago, iban en la barca, y mientras iban en la barca empezó a azotar las olas. Y los discípulos, el Señor se recostó y se durmió. Y los discípulos empezaron a clamar, a gemir. Y algunos casi ya llorando, y otros hasta molestos porque el Señor bien tranquilo durmiendo. Y van y lo despiertan: Señor, ¿acaso no tienes? Y mire, se suena reclamo. ¿Acaso no tienes cuidado de nosotros? Mira que perecemos. Él no dijo: ay, como chiquitos, cómo realmente me parte el corazón verlos así de afligidos, llorando. No dijo eso. A lo contrario, le reclamó la clase de fe que tienen. Porque él esperaba que ellos pusieran su fe en acción y que Pedro, quizás, como siempre atrevido, se parara en la punta de la barca y dijera al viento que se detuviera y ordenara al mar que se calmara. Y eso es lo que Dios anda buscando en nosotros. Usted dice: hermano, es que yo quisiera tener esa fe. ¿Usted cree que yo no deseara tener eso? Bueno, es que no es cuestión que yo deseo. Vamos a los pasos, encaminémonos. Lámpara es nuestro pie, su palabra, y lumbrera nuestro camino.
Pedro estaba diciendo en su palabra, en la segunda carta de Pedro, en el 1:19, estaba diciendo bien claro que la palabra, la profecía, la palabra del Señor venía a ser como una antorcha en el día oscuro, hasta que apareciera el lucero de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, que desde aquí hasta que el Señor venga, nosotros tenemos esa guía, esa esperanza, esa fortaleza, esa fuerza, esa dirección, que es las Sagradas Escrituras. Si usted no estudia la palabra, si usted no tiene dirección del Espíritu Santo, si usted no ora, usted, hermano, va a ser presa de cualquier charlatán que aparezca ahí. Porque habla bonito, porque se ve bonito, porque dirigen un show, porque mueven cantidad de gente. Tiene que pasar por el filtro de las Sagradas Escrituras. Pero vean, no es sencillo. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido, incluyéndome a mí, hoy sí voy a estudiar la palabra? Solo me voy a agarrar libre tal vez un día. Y empezamos una semana y después. Y luego nos quedamos a qué. Es sorprendente. El Señor dijo, todo esto va a estar pasando, va a estar aconteciendo. Guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Solamente iniciamos. Necesario que esto acontezca. Me pregunté, Señor, ¿por qué es necesario que acontezca todo esto? Si en cierta manera y forma trae aflicción. Bueno, es maravilloso, porque la primera carta de Corintios, capítulo 11, dice que es necesario que sucedan estas cosas para ver realmente la gente que está aprobada. Ahí dice disensiones. Oiga, pero nosotros a veces no estamos de acuerdo y le reclamamos a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Dónde está el amor tuyo? Y empezamos a hacer un sinfín de cosas. Es en medio de esto es lo que aprueba o desaprueba. ¿Y por qué es necesario que acontezca? Porque todo el escenario mundial tiene que agarrar forma. Cuando usted estudia la Sagrada Escritura, se va a encontrar usted con Gog y Magog, países al norte, al noreste de Israel, donde va a venir, pero millares de millares queriendo conquistar el país de Israel, y van a pasar, no sé, 6 o 7 meses a las Sagradas Escrituras, enterrando esa cantidad de muertos. Porque Dios los va a destruir. Y cuando nosotros observamos eso y decimos, ¿y dónde quedará esa? Bueno, lo viene ubicando ahí por Rusia. Por esta gente que de repente entra al comunismo, sale de él, cree en Dios, no cree, y al final ve siempre como una oportunidad. Y un día voy a tener tiempo de explicarle un poquito con relación a esto, pero de una manera engañosa el enemigo va a traer esta cantidad de países queriendo conquistar ese país de Israel, dado por el mar muerto. La gente que va ahí dice que se acuesta en ese mar y casi flota por la cantidad de sulfato que hay. ¿Acaso el sulfato no es el fertilizante que hace que las tierras inertes empiecen a dar vida? Y cuando empiece a escasear y las tierras ya no den, mano, esto va a ir detrás de todos esos recursos. Poco a poco, si somos objetivos, nosotros vamos a ir dando cuenta que el Señor nos habló de estas cosas. Pero el Señor quiere tranquilizar a su pueblo. Mirad que no os turbéis. Isaías 26:3 dice esto: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿A quién le promete Dios guardarlo en completa paz? Aquel que sus pensamientos están firmes en Él. Que no, hoy estoy bien con el Señor y mañana no, y mañana sí, y dejo 2, 3, 4 meses sin estar firme y después me vuelvo a firmar y después, eso no es firmeza. La promesa, y por eso es que hay mucho reclamo de parte de muchos cristianos, que por qué no puede sentir esa paz, esa comunión, esa certeza, tener esa voluntad, ese ánimo propio, y se hace toda esa clase de preguntas. Bueno, simple y sencillo, porque la promesa del Señor es así. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si yo confío en el Señor, yo tengo una relación y entregué mi vida a Él, no, mi confianza no está que hoy confío, después no, aprendo a confiar y voy creciendo, y me voy desarrollando y cada vez confío más en el Señor. Pero eso de retroceder,
solo porque las cosas no se dieron como yo pensaba y creía. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado gracias a Dios? Después de que le renegamos un montón de tiempo y le hemos dado gracias a Dios porque nos quitó el estorbo este. Ya llámese estorbo como un vehículo, una casa, un negocio, un novio, una novia. Era un estorbo. Pero en el momento, no, hermano, relinchamos. Después empezamos a darle gracias. Ay, gracias, Señor. Es que tú eres tan lindo, tú lo sabes todo. Y Dios dice, yo quiero que tengas confianza en medio de cualquier cosa que sucede. Yo sé cómo llevo tu vida. Tú lo que tienes que hacer es seguir la palabra y darte cuenta que es una antorcha que te va a ayudar en el día oscuro o en el tiempo oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando aparezca el Señor. Hasta ese tiempo. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo creo eso. Dios no me va a defraudar. ¿Por qué? Porque yo he puesto la confianza en Él. Usted te ha puesto la confianza en Él. Pero algo firme, un pensamiento firme, sin fluctuar. Su fe, se mantiene usted firme. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe. Y esto es lo que nos estaba diciendo en Mateo 24:6. Dice, mirad que no os turbéis. Aquí dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Y bueno, detrás de eso voy. Vamos a crecer, vamos a avanzar, sabiendo que nuestra vida y la vida de los nuestros está en las manos del Dios Todopoderoso. Dicho esto, entonces, hermano, el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Esto lo trabajamos el domingo pasado, usted lo puede volver a ver si quiere en el video. Pero ahora para ir terminando, desarrollemos. En el orden cronológico, después de peste sigue y hambres. Esto me llama muchísimo la atención, pero quiero que usted ponga atención, porque cuando yo empiezo a hablar de un poquito de historia, usted como que se aburre, usted pelee la batalla, porque le dije a usted, la fe no es ciega, es comprobable. Déjeme hablarle nomás de los años 50, hoy le prometo no bajarme a los 1900. 1900, ahí por los años 1250. Había un general que fue el general que se encargó de realmente, hermano, era el general, el jefe de todo lo que era la alianza en contra de la maquinaria nazi. Y este general pasó a ser presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de Eisenhower. Este general, en uno de sus discursos famosos, tocó el corazón de muchísima gente misericordiosa, gente loable, gente llena de amor, pero no así, gente que anda detrás de los placeres de este mundo y de mucho dinero. El discurso de él tenía que ver mucho con la gente que pasaba hambre y pasaba frío. A él le había tocado mucho el corazón porque cuando él se da cuenta, todos los que tienen hambre y tienen frío, y muchos que están muriendo de hambre y de frío, no está hablando de miles, está hablando de millones. Y él dio este discurso, y en el discurso, sin exagerar, él pasó a describir la injusticia que se hacía. Desde el momento que él dijo, por cada avión que se construye, por cada barco que se tira a la mar, por cada tanque que se pone, por cada misil, por cada munición que se gasta, dijo, nosotros le estamos haciendo un robo a esa humanidad que pasa hambre y que pasa frío. Sin ir tan lejos, iniciando la década de los 90, la guerra del Golfo Pérsico. ¿Sabe cuánto le costó a los aliados esa guerra? 500 millones de dólares diarios. Diarios. Si usted realmente divide por minuto, usted va a encontrar que a cada minuto, 1,400 y pico que tiene el día, le van a salir $350,000 por minuto que les costó esa guerra. Eisenhower tenía toda la razón. Se imagina con $350,000 todo ese montón de niños que podrían comer por un año y lo que podían comer con todo ese dinero. Cuando usted ve las estadísticas, le parte el corazón saber que de 9 a 10 millones de niños de la edad de 1 año a 5 años
están muriendo desnutridos o porque no tienen nada que comer. Y a usted le parte el corazón, de repente ve National Geographic o Discovery o ve cuando ve esos niños que se les cuentan las costillas, que las moscas se pegan en sus ojos y la mamá solo se les quedan viendo. ¿Por qué no mueren antes de 1 año? Porque se han chupado a su mamá. Por eso no mueren nomás al mes de haber nacido. Porque su leche materna los mantiene. Pero ahí para allá no tienen cómo. Eso obedece a un montón de situaciones como podría ser las guerras. Un país en conflicto, el agricultor no trabaja. Los víveres no llegan por ningún lugar. Hay tanta extorsión, hay tanto peligro. Y ahora imaginen esos países que ya eran pobres y entrando en conflictos. ¿Y por qué entran en conflictos? Porque otros países más ricos les prestaron dinero a una tasa de interés tan elevado que entonces ellos no tienen cómo pagarlos y lo que hacen es exprimir al pueblo. ¿Y qué es lo que sucede? Lo perecen los más desvalidos, los ancianos y los niños. Ahora, cuando usted observa eso, lo que le parte más el corazón es lo contraproducente del asunto. Que todo el mundo tiene la capacidad para poder, así como me está escuchando, producir alimentos para alimentar a los humanos, si hubiesen 2 mundos, alimentaran a los 2 mundos. Pero ¿por qué sigue entonces habiendo tanta hambre? ¿Por qué? Por la rapacidad monstruosa del ser humano, que no tiene conciencia, que no tiene misericordia, que no tiene compasión, porque simple y sencillamente no tiene temor de Dios. Y nosotros como iglesia no somos esos. Más adelante veremos cómo nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Pero cuando este general estaba hablando de eso, hizo notar, imagínense, un avión en ese entonces de guerra, $25 millones. El F-35C, si usted lo busca ahí, el F-35C, bueno, solo el casco del piloto vale $400,000. ¿Cuánto vale el avión? 107 millones de dólares. En aquel entonces, cuando él estaba hablando de esta cantidad, un avión de combate valía 25 millones. Un misil, ese Tomahawk, que es donde pone el ojo, ahí pone la bala. ¿Sabe cuánto vale una cosa de esas? 1.300.000. Un proyectil aire-aire, $800,000. La munición de los tanques oscila entre $2,000 a $36,000. Entonces, obviamente, cuando nosotros vemos eso, es increíble. Dios bendito, oremos para que esos conflictos no se den. ¿Por qué? Porque el interés de la guerra pareciera ser que tiene más poder que la misericordia y el amor por nuestro prójimo. Ahora, el corazón perverso del hombre, sin temor a Dios, va a seguir buscando esto. Y esto es lo que hemos visto, guerras y rumores de guerras, pestes, pero estamos hablando con relación a la hambre. Quiero leerle un artículo aquí que bajé rápidamente para leérselo usted aquí. Este artículo, si usted lo quiere revisar en casa, todo lo que tiene que hacer es poner Programa Mundial de Alimentos, que es un departamento de la misma ONU, ¿verdad? Pero ellos se encargan simple y sencillamente, hermano, de medir el nivel de pobreza, pero que tenga que ver con la alimentación de todo el mundo, la PMA. Esta dependencia advirtió a los múltiples gobiernos que estaban batallando con esta pandemia coronavirus. Él les dijo que a finales de 2019, 135 millones de personas vivían con niveles de hambre extremo. O sea, antes que entrara el coronavirus, el COVID-19, ya había hambre. Escuche, 135 millones. Entonces, ellos mismos están diciendo, este señor que es el que está al frente de esta organización o este departamento del PMA, David Beasley, él dice que por causa de las cuarentenas del COVID es probable que ese número aumente a 265 millones, el doble.
Esto es increíble. Antes de que el coronavirus se convierta en un problema, decía que el 2020 enfrentaría la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial por varias razones, apuntó David Beasley. Ahora, con el COVID-19, quiero enfatizar, dijo, que no solo estamos enfrentando una pandemia, sino también una catástrofe humanitaria global. O sea, antes de entrar en esta pandemia, ya había hambre. Ahora imagínense cómo están las cosas. Él mismo estaba diciendo, y cuando habla de 3 docenas, yo rápidamente multipliqué y dije yo, espérate, está hablando entonces está hablando de 36 a 40 naciones que ellos están previendo que para final de este año van a sufrir hambruna apocalíptica. Y nosotros como no aguantamos hambre porque estamos en un país rico, porque aquí pues tenemos casi de todo, es bien chévere, como que nada está pasando. Pero la palabra no dice que todo el mundo se iba a morir de hambre, dijo que iba a haber hambrunas. Y observamos nosotros entonces a través de estos 40 países. Y dijo, voy a tener que ser claro, dijo, pero tenemos un país de Latinoamérica que ya está en hambruna total. Y habló de Venezuela. Hablando con casi prácticamente 3 millones de personas que no se pueden alimentar, hermano, bajo de lo básico diariamente. Entonces, ¿qué es lo que está por llegar? En una misma videoconferencia con el Consejo de Seguridad de la ONU, este señor dijo y advirtió, podríamos enfrentar múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos meses. Hace un par de meses yo le dije a ustedes, no ha revisado porque tenemos la mala costumbre, nosotros vamos, bueno, compramos y agarramos y 100 y pico, y ahí está, pagamos y pasamos la tarjeta. Y nos damos cuenta de que $117 que nos salió hoy, antes de la pandemia hubieran sido 90 o 95, ahí sea 20 pesos. Mire cómo a nivel y en el tiempo que estamos de la misma pandemia. Vea. Y siempre, le dije a usted, etnia contra etnia. Siempre en los países desarrollados y donde habemos gente que no somos legales, pasamos a ser los chivos expiatorios. Necesitamos doblar rodillas. Pensé que no iba a decir esto a través del internet, pero lo he vivido. A mí me han hablado maravillas de un presidente que pasó. Pero como yo lo viví aquí en la iglesia, yo casi ni pasaba dentro aquí en la iglesia, pasaba en juzgados, pasaba allá en las cárceles de inmigración. 1, 2, 3, 4 de la mañana, tratando de sacar la gente o me llamaban y tremendamente horrible. Y cuando me hablan maravillas de este hombre, yo dije, espérate, si este fue el que más deportó gente. ¿Por qué? Porque buscaron un chivo expiatorio. Y eso es lo que sucede siempre, ¿ve?, con las minorías. A pesar de que Dios mismo en las escrituras les ordenó cuidar y amar al extranjero. Pero hemos llegado a unos tiempos sumamente difíciles, oscuros. Pero el Señor dijo, no tenga temor, no tenga miedo, no sea cobarde. Todo lo que usted tiene que hacer es agarrar las Sagradas Escrituras, agarrarse bien del Señor, orar y trabajarle a Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor aparezca. Porque ese es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros ya. Vea, hace poquito. Es sorprendente lo que sucede, pero nosotros no ponemos cuidado a esto. Bien contento la mayoría de gente de nosotros de esta nación, incluyéndola a nosotros, porque no ha faltado el pan en casa. Porque tenemos nosotros toda la comida que tenemos que tener. ¿Quién la produce? Los campesinos, y la mayoría gente de nuestros países ilegales. Todo el mundo dándole las gracias cuando inició esta pandemia. ¿Y qué sucedió hace como unas 3 semanas? Culpando a los campesinos por el rebrote que se había dado en California. Oiga, en una le aplaudimos y en el otro decimos, ¿son culpables? Ahora, cuando esta gente se va enfermando más, o les despidan, o hagan toda clase de cosas,
¿quién va a cultivar? ¿De dónde van a venir? Si Europa acaba de decir de que ellos no van a exportar nada porque apenas les alcanza. ¿De dónde vendría todo lo que vamos a comer? ¿Tú sabes lo que sucede cuando hay un montón de dinero y no hay comida? En países que literalmente tienen que llevar casi una carretilla para llevar todo el dinero para comprar 1 kilo de pan. Entonces nosotros observamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hermano, orar. Aquí en esta misma iglesia hay suficiente gente para hacer suficiente daño al enemigo, pero vea, algunos en sus propias cosas, como que si no fuesen hijos de Dios. Al principio dijimos, si nosotros realmente somos hijos del Señor, nuestra prioridad es esa. Vea, ¿qué me puede preocupar a mí? Si yo amo a Dios y le sirvo a Dios, ¿me tengo que preocupar de mi descendencia? No, no hay forma. Quizás no vayan a alcanzar todo lo que alcanza la gente del mundo, que tienen que pararse en cabezas de otros para poder escalar. Pero hay promesa para su familia, para mi familia. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Bueno, esa es mi confianza. Anhelo y deseo que sea la confianza de cada uno de nosotros. Un consejo. Por favor, este no es el tiempo para andar de vacaciones, para andar comprando casas, carros, ropa, zapatos. Miren, no sé por qué, pero me late que con todos los zapatos y ropa que tenemos, fácil pasamos 5 años. Pero bueno, al menos los muchachos que ingratos se acuestan que la cama les queda justita y el día siguiente les cuelgan los pies. A ellos sí. Pues ni modo, les vamos a tener que comprar ropa, porque crecen de la noche a la mañana. Pero usted me entiende. Es tiempo que seamos sabios, que guardemos, que las cosas tal vez no sean demasiado fáciles. O digámoslo, aquí tal vez sea bastante fácil en esta nación, ni nuestros familiares. Vea todo lo que dicen de nuestros países. No solamente que vienen siendo el epicentro de la pandemia, también por esos países como México, Brasil, Perú. Centroamérica está mal. O sea, está tremendo. Y cuando usted observa la economía de cada uno de esos países, lo que usted va a observar es que dependen muchísimo de las remesas. No de unos 2, 3 millones de remesas. Estamos hablando, hermanos, de miles de millones de dólares. Y ahora que aquí se escasee, ¿acaso no van a sufrir allá? Tenemos que ser sabios. Los días no son fáciles. Pero recuerde, por favor, recuerde esto. El Señor está diciendo que no nos turbemos, que Él nos va a guardar en completa paz. ¿A quiénes? A los que estamos firmes en Él. A los que estamos en firme en Él. Regálame 5 minutos y termino con los terremotos. Y así, pues vamos a ver qué el Señor nos da para el próximo domingo. En el mismo versículo que estamos leyendo nosotros en Mateo 24, 7, después del orden cronológico que va a haber y se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, habrán pestes, habrán hambres y terremotos en diferentes lugares. Mire, el 27 de marzo de 1964, en Alaska se dio un terremoto, hermano, de 8.4 en escala de Richter. Mire, sacudió a esa ciudad y hizo unos destrozos horribles. Ahora, ¿por qué le cuento de este terremoto? Porque lo llamativo de este caso es que 30 años después de 1964, sumamos 30, 1994. Hermano, 30 años después de este terremoto, han habido la misma cantidad de terremotos
que los 2000 años pasados. ¿No le llama la atención eso? Que en 30 años se hayan multiplicado los terremotos a la cantidad que en los 2000. Yo sé que es lo que usted está diciendo. Usted piensa y dice, pues sí, pero es que no había toda la comunicación y tecnología y todo lo que hay hoy para medir y llevar registrado todos los terremotos. Eso es lo que le digo. Nosotros solamente pensamos, pero quiero que sepa que civilización ha habido desde hace muchísimos siglos atrás, donde ellos han ido, hermanos, revisando y guardando. Y esas enciclopedias, en el 1000 a 1800 hubieron 21 terremotos, según el almanaque mundial. Yo dije, bueno, antes de ir a hablar estas cosas ahí, estos son unos datos que encontré, voy a asegurarme. Y googleé ahí, almanaque mundial. Sí, aparece. Ahí está el almanaque mundial del año 1000 a 1800 hubieron 21 terremotos. De 1800 a 1900 hubieron 18 terremotos. De 1900 a 1950 hubieron 33 terremotos. De 1950 a 1991 hubieron 93. Y del 93 a la fecha, o al 2019, hubieron 1637. ¿Acaso no le dice algo eso? Algo está llegando a su fin. Algo está llegando a su terminación. Es de maravillarse el incremento de terremotos como una señal de que algo está por venir. Se lo dije el domingo pasado, la misma gente que no conoce del Señor, ellos mismos están diciendo y están seguros, desde científicos, médicos, gente normal, políticos, todo el mundo sabe que algo serio se avecina. Y ya cuando las cosas se dan, dice el Apocalipsis, el Armagedón, situaciones de proporciones bíblicas, y eso me encanta, porque la gente reconoce, aunque sea un término que se usa como un cliché viejo, pero reconoce que algo está por terminarse y tiene que ver con el reloj y el tiempo de Dios. Oremos. Amado Señor y Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, porque todavía, aunque estén sucediendo estas cosas, todavía, Señor, no es el fin. Solo son los principios de dolores. Eso fue lo que el Señor dijo. Dijo, no se aflijan, no se amedranten, no se preocupen. No es el fin. Pero mirad que no os turbéis, porque necesario es que estas cosas acontezcan. Señor, queremos agradecerte, porque cada vez que vemos estas cosas, Señor, como que nos interesa mucho saber qué nos depara el futuro. Pero para los que te amamos, Señor, nos gozamos en el hecho de saber que independientemente de lo que pase, tú, Señor, nos diste una promesa. Y la promesa es que jamás nos vas a defraudar, sino que nos vas a guardar en completa paz, que eres poderoso para guardar nuestro depósito, y eso no nos cabe ninguna duda. Mi amigo, si usted nos está observando a través de la televisión y usted todavía no tiene esa paz, todavía usted sí entiende que están sucediendo cosas y tiene alguna idea vaga de que esto sí lo dice la Biblia porque lo estaba escuchando desde hace tiempo, quizás un tío, una abuela o alguien conocía de la palabra y usted la escuchaba, yo le animo a usted que no le dé la espalda al llamado que Dios le está haciendo, que venga hacia Él y se reconcilie con Dios. Usted dice, bueno, yo estoy peleado con Dios. Bueno, podría decir que Dios es su Padre y que si usted muriera ahora se fuera al cielo. Si usted no puede decir eso, usted necesita a Cristo en su corazón. ¿Y cómo lo recibe? Arrepintiéndose de sus pecados, así como lo hice yo. Sin arrepentimiento no hay remisión, sin arrepentimiento no hay aceptación. Necesita arrepentirse de sus pecados. Ahí cuando usted pueda, doble sus rodillas, busque un lugar y dígale, Señor, quiero pedirte perdón por todos mis pecados.
Quiero conocer tu palabra. Quiero estudiar tu palabra. Quiero vivir para ti. Quiero que mi familia sea para ti. Te acepto como Señor y mi Salvador. Por favor, perdona mis pecados. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y es todo lo que usted le tiene que decir. Es todo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. ¿Verdad? Estamos preparados, estamos listos para continuar. Porque hay un camino que todavía nos espera. Dios me los bendiga.